en la izquierda latinoamericana uno de los ídolos es el presidente o expresidente de Chile, Salvador Allende, quien gobernó entre el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, donde lamentablemente fallece por un golpe de Estado del que luego se hiciese dictador de Chile, Augusto Pinochet. Pero la sección de hoy lo que va a tratar es qué estaba haciendo Salvador Allende económicamente como presidente que generó ese malestar en la sociedad chilena. ¿Sí? Recuerden que él hablaba mucho de algo que era la vía chilena hacia el socialismo y cuáles fueron las políticas que puso en práctica y qué fue lo que empezó a implementar. Entonces, en la primera gráfica que vamos a ver, lo que se va a ver ahí, porque estos son datos históricos del Banco Central chileno, son que en 1965, ustedes lo que ven ahí son las diferentes industrias productoras de Chile. Ahí está la minería, la industria, están los servicios públicos, el transporte, comunicación, la financiera, y todo eso en 1965, apenas el 14% del PIB de Chile en ese entonces no estaba en manos del gobierno. Cuando llega Allende a la presidencia, subió al final de su presidencia en 1973, ya era casi el 40%, para ser preciso un 39%. Y en sectores como, por ejemplo, los servicios públicos pasó del 25 al 100%. En minería pasó de ser 13% estatal a 85% estatal. Y así otros ejemplos, transporte 24% a 70% estatal. ¿Sí? Entonces, otra política que él tuvo fue el tema de la reforma agraria. Él básicamente expropió todo lo que llamaban latifundios de más de 80 hectáreas. El término que usan son nacionalizados, pero sabemos que fue una especie de expropiación. Ahora, llegó a controlar 40% de toda la producción no agraria de Chile, que ya estaba en manos del Estado. ¿Cuál fue el resultado de esas políticas? En esta la otra gráfica que vemos ahí, ustedes ven que en 1970, ¿sí?, Chile exportaba 1.3 millones de toneladas de trigo. Y en 1973 esa cifra descendió a 747,000 toneladas de trigo. Es decir, el sector en manos del Estado decreció notablemente. Mientras la actividad económica se estancaba y se desplomaba, ¿qué estaba haciendo el gobierno de Allende? Y esa es la siguiente gráfica que vamos a ver. Ahí esa es, Cristian. Gracias. Aumentar el gasto público para clientelizar a la sociedad. Él llega a la presidencia con muchos lemas de campaña, pero uno de esos era aumento de salarios y efectivamente lo hace. Él tiene unos incrementos en los empleados estatales altos y también en las pensiones de personas que trabajaban con el Estado. Entonces, hace eso, aumenta el gasto público. ¿Y cómo lo usa o cómo lo hace? ¿Aumentando impuestos? No lo hace, simplemente lo hace a través del gasto corriente. Se gasta más del 5% del Producto Interno Bruto de Chile, subiendo esos salarios, que son sueldos y salarios de públicos, de personal o empleados públicos y de pensiones públicas. Y en la gráfica que está ahí para que la entiendan es cómo empezó a caer el sector cada uno de los sectores desde 1970 a 1973, donde básicamente al final del 73 la agricultura había perdido el 10%, la minería el 2%, la industria el 7% y así sucesivamente. En la siguiente gráfica, Cristian, vamos a ver cómo aumenta el tema del gasto público que les estaba hablando. Y como les decía, no fue por subir impuestos o no subió impuestos, sino fue a través del déficit del gobierno chileno. Ese déficit fue muy, muy, muy alto. En 1970 el PIB era el 6% del Producto Interno Bruto de Chile, en el 71 ya subió al 15%, en el 72 subió al 24% y en 1973 subió al 30% del PIB. Ese nivel de déficit para un gobierno como el chileno y la economía de ese entonces, inclusive hoy en día, es absolutamente insostenible para cualquier gobierno. Para un caso más reciente, les doy un ejemplo. La economía de España en el año 2012 estuvo a punto de quebrar, de no ser por la intervención del Banco Central Europeo. Tuvo déficit versus PIB de 11% en 2009, 9% en 2010 y 10% en 2011. Es decir, sumados esos 3 años tuvo un déficit del 30% del Producto Interno Bruto y estuvo a punto de quebrarse. En esa época, Salvador Allende solo en el 73 tuvo un 30% de déficit fiscal, lo cual creó otro tipo de consecuencias. Ahora, como les decía, él financia el déficit público, creciendo el Estado mediante la creación de dinero, empieza a imprimir dinero. Recuerden que eso es lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro en Venezuela. Aquí al presidente Petro le hemos escuchado ese tipo de ideas
desde antes de ser presidente. Cuando Iván Duque fue presidente, fue un promotor de esa idea en pandemia. ¿Qué generó esa impresión de dinero? Una inflación masiva. Es la siguiente gráfica, Cristian. Entonces, si ustedes ven, cuando llega Allende, la inflación estaba por el 36% anual. En el 71 baja al 22% y en el 72 sube al 260% de inflación. Y en el 73 ya tenía un 605% de inflación. Es decir, en el 71 creció, estaba en un 22%, 72 se cuadruplicaron los precios y en el 73 se multiplicaron por 7 los precios de los productos. Entonces las cosas se ponían más caras para la gente y no podían pagarlas. Ahora, en 2 años los precios en Chile se multiplicaron por 25. ¿Cómo respondió el gobierno? Con el famoso control de precios. Es decir, decía, no pueden vender tan caro, hasta aquí se puede vender. Recuerden que las empresas estatales eran el 40% del Producto Interno Bruto de Chile. Entonces él prohíbe a los privados vender por encima de cierto precio y prohíbe a las empresas estatales vender por encima de esos precios, pero las empresas estatales recibían subsidios del gobierno para cubrir las pérdidas económicas y los privados no. Entonces se generó un mercado negro en donde las cosas en el mercado negro se conseguían, pero eran 10 veces más caras que eso que les estoy diciendo. Fue una crisis muy grave. Básicamente, para ir resumiendo y cerrando, el poder adquisitivo de los chilenos bajó bajó muchísimo, es decir, el poder adquisitivo perdió, no se conseguían productos, hubo escasez. Entonces les voy a leer unas conclusiones ya para cerrar. Entonces los precios máximos, puso precios máximos a la totalidad de la producción chilena. Les repito, al sector privado le prohibía vender por encima de un precio fijado por la ley. El sector público, que ya era el 40% del PIB de Chile, lo obligaba a vender por debajo del precio de costo de esos productos. El 10% del Producto Interno de Chile se iba a cubrir las pérdidas de las empresas públicas que vendían por debajo de los precios a los que debían vender, según sus costos. Los precios regulados igual se multiplicaron por 25 y la sociedad chilena enfrentó carestía y desabastecimiento masivo. Eso es para ir ya para cerrarlo, cerrémoslo con lo siguiente. Hay un artículo del Diario Colombiano que dice que la deuda pública, en nuestro caso, Colombia, cada minuto de 2025 le cuesta a Colombia 371 millones de pesos, director y compañeros, por el tema de deuda pública. Quiere decir que esto, traducido en 50 millones de habitantes, como un ejemplo para redondear de Colombia, son 7 pesos por minuto, 445 pesos por hora para todos nosotros, 10.684 pesos por día, 320.544 pesos al mes y son 3.846.528 al año que cada uno de los colombianos pagamos por este tema de las finanzas del gobierno. Y repito, esa es una práctica que en este gobierno está mal, pero que viene mal desde hace varios años. Desde Santos también se presenciaba. Él tenía la bonanza petrolera, pero igual hubo mucho gasto estatal en esa época también. Esto para que tengamos en cuenta que lo que hacen los gobiernos nos afecta a todos nosotros.